Buenas tardes. El tema que me ha tocado es el tratamiento del SIL de alto grado cervical y de condilomas del tracto genital inferior en el embarazo. Según datos epidemiológicos, podemos decir que la mayor frecuencia de embarazo se da en mujeres entre los 20 a los 30 años, mientras que la edad promedio para desarrollo de SIL de alto grado, según las diferentes publicaciones en la bibliografía internacional, es de unos 29 años. Esto quiere decir que es posible diagnosticarlo durante la gestación. En cuanto a la prevalencia de infección por HPV en el embarazo, la misma es muy variable. Estos son datos sacados de la bibliografía internacional porque depende de la población estudiada, del método de detección y del diseño del estudio. Según datos del Sistema Informático Perinatal en la Argentina del año 2017, que es lo más actualizado que una pudo encontrar, prácticamente un 70% de los embarazos ocurren entre mujeres comprendidas entre 20 a 35 años. Por otro lado, tenemos que hacer también estas consideraciones. Hay citología anormal en un 5% de los embarazos. Y en cuanto a la prevalencia de lesiones intraepiteliales en el embarazo, la misma es muy variable. Pero en cuanto al SIL de alto grado, que es el tema que nos compete, se puede decir que su prevalencia es de 1.3 cada 1.500 embarazos, mientras que la prevalencia de cáncer invasor asociado a estado grávido puerperal es de 1 en 5.000. ¿Cómo se define al SIL de alto grado durante la gestación? Son lesiones cuyo diagnóstico se realiza durante el embarazo o hasta un año después del parto o 6 meses, tanto post-aborto como interrupción voluntaria de la gestación. Tenemos la suerte de que en Argentina el estudio citocolposcópico forma parte del control prenatal, que si bien tenemos una cobertura de PAP bastante buena del 72.5%, acorde a los datos del Sistema Informático Perinatal, no alcanza, ya que un screening exitoso es aquel que abarca a más del 80% de la población. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente todavía casi en un 40% de las pacientes accede por primera vez a un control citocolposcópico durante la gestación. Con respecto a la infección por HPV, todos sabemos que es una infección transitoria en un 90% de los casos y que cuando un cuello se infecta con HPV, que puede dar anomalías citológicas leves o a lo sumo una lesión de bajo grado, estas lesiones tienen un porcentaje de eliminación o de regresión espontánea bastante grande, aproximadamente entre un 65-70%. No obstante, en un porcentaje variable, esto puede progresar hacia un SIN2, que representa un poco el paradigma en las lesiones de alto grado. ¿Por qué? Porque también el SIN2 tiene un porcentaje de regresión muy importante. No obstante, en un variado porcentaje de las pacientes, entre un 10 a un 13%, esto va a evolucionar hacia una lesión de SIN3, un SIL de alto grado, y de no mediar tratamiento, indefectiblemente, esta lesión con el correr del tiempo sí o sí va a evolucionar hacia un cáncer de cuello de útero. Según el trabajo de Schiffman y colaboradores publicado en el New England Journal of Medicine, vemos que acá esta curva de declining del HPV se decae abruptamente alrededor de los 25 años, que es un poco la edad donde se comienza esta infección transitoria a aclararse. No obstante, va a haber un grupo de pacientes que va a persistir y esta infección, de ser una infección transitoria, va a pasar a una infección transformante, que es la que va a originar tanto las lesiones precancerosas en la línea naranja como el cáncer de cuello de útero en la línea roja. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico de SIL de alto grado en el embarazo? Mediante citología, colposcopía y biopsia bajo control colposcópico.
Con respecto a la citología, la sensibilidad es exactamente igual que en no embarazadas para un CIL de alto grado, entre un 70 y 80%, mientras que posee una especificidad más alta, y hay que recordar que en el embarazo solamente se realiza toma exocervical y no endocervical de rutina, salvo casos muy seleccionados o sospecha de microinvasión. La colposcopía, por su parte, es un procedimiento inocuo para la embarazada que se realiza conjuntamente en nuestro medio, junto al PAP y en el hospital, con el balance del contenido vaginal. No existe límite de edad gestacional para su realización, al igual que la citología, y la sensibilidad y especificidad es un porcentaje muy variable, como se puede apreciar en la diapositiva, dado a que es operador dependiente. Si a eso le sumamos las limitaciones por las modificaciones gravídicas que se producen en el tracto genital durante la gestación, la reacción decidual, el relieve papilar de Hinselmann, el edema de papilas, el aumento de vascularización y la leucorrea fisiológica, la colposcopía en embarazadas debe ser efectuada por un colposcopista experto, no por aquel que se inicia o que tiene experiencia inadecuada. En cuanto a las biopsias, tienen una baja tasa de complicaciones y si bien son más sangrantes, siempre hay que tener solución de Monsell o cualquier agente hemostático y tener siempre a mano gasa para un taponaje que se da en muy pocos casos, es un sangrado que rara vez requiere internación u observación por tiempo prolongado. Y respecto del degrado endocervical, no debe realizarse durante el embarazo por el riesgo tanto de hemorragia como rotura prematura de membranas. Con respecto a la historia natural de las lesiones intraepiteliales en el embarazo, hay muchos trabajos. Este es un metaanálisis de Magliati-Pokorny, donde se observa que en ninguno de los casos existió progresión hacia la invasión, con sus respectivos intervalos de confianza. Mientras que en este mismo metaanálisis, acá vemos el SIN3 sobre 27 pacientes, prácticamente hubo bastante regresión, pero también un 63% de persistencia. Esto condice con la mayoría de los trabajos, sobre todo con el de Pale y Andreasen de Acta Ginecológica Escandinávica, y acá el trabajo tanto de Pale como Murta, la Polia en California, como Kaplan y Rogova, demostraron que entre un 6 a un 14% puede progresar hacia un microcarcinoma. ¿Qué sucedió en nuestro medio? Este es un trabajo de la cátedra del año 2012 donde hubo un 72.4% de persistencia y tuvimos un 13.3% de progresión, mientras que en un 17.3% de los casos se encontró menor lesión. El único inconveniente de este trabajo fue el escaso número de pacientes, porque lamentablemente, por más que hayamos tenido muchos más casos, en muchos casos no se pueden incluir las pacientes en el trabajo porque a veces los datos no son suficientemente seguros. Pero volviendo a la evolución, ¿qué pasa en cuanto a la vía de parto? Tanto Ahud como en el año 1998, como Gómez en el 2021, encontró que hubo bastante persistencia luego del parto, pero también hubo un muy alto porcentaje de regresión espontánea de estas lesiones, este es el artículo, mientras que con la cesárea también se encontraron porcentajes bastante similares, y en el trabajo de Ahud, lo que llama la atención es que prácticamente no hubo, digamos, porcentaje de regresión poscesárea, lo que se contraindica un poquito con el trabajo más actualizado. ¿Cuál es nuestro algoritmo diagnóstico y terapéutico para lesiones de alto grado? Siempre realizamos Papanicolau y colposcopía. Si el PAP da positivo con colposcopía negativa, volvemos a reevaluarla. Si es positiva, se realiza una biopsia, al igual que si tenemos un PAP positivo para SIL de alto grado con una imagen sospechosa de malignidad. Si la biopsia da SIL de alto grado, se hacen controles cada 2 meses hasta el término del embarazo,
Se cita a la paciente luego del parto a los 2 meses ya para decisión terapéutica. Y aquí sí realizamos Papá Nicolau, legrado endocervical, citología endocervical y anoscopía. Y si esta biopsia bajo control colposcópico diera cáncer, esto se pasa a oncología ginecológica y se maneja según el estadio tumoral del trimestre del embarazo. Si la evaluación colposcópica diera negativa, se controla a las 28 semanas y luego se vuelve a reevaluar de la misma manera que hacemos con un diagnóstico de SIL de alto grado, ya confirmado, siempre la reevaluación a los 2 meses después del parto. Como conclusión, se debe realizar control citocolposcópico de rutina durante el embarazo, realizar biopsias ante toda imagen sospechosa de mayor patología, seguimiento y control estricto durante la gestación, no se debe realizar conización cervical por elevado índice de complicaciones. La única indicación de conización cervical en una embarazada es la sospecha de microinvasión. Por ende, el tratamiento se posterga luego del segundo mes posparto. En cuanto a los condilomas del tracto genital inferior, la prevalencia de lesiones exofíticas en la población general oscila entre un 3 a un 5%. La adolescencia es un grupo de riesgo entre 14 y los 18 años, debido a que tiene mayor riesgo de papilomatosis laríngea del recién nacido y transmisión vertical por la inmunomodificación gravídica, primoinfección viral durante el embarazo y los cambios hormonales propios de la gestación. Todos conocen los tipos de HPV de alto y bajo riesgo, que no me voy a adentrar en ello, pero sí me voy a adentrar en los tipos de HPV más prevalentes en la Argentina, el 42 y el 16, que estos ocasionan más lesiones de alto grado, mientras que tenemos una prevalencia mucho más baja, un 11% para 6 y un 8.2% para HPV 11, según el trabajo del Instituto Malbrán del 2015. ¿Qué lesiones provoca el HPV en el embarazo? Lesiones planas, condilomas virales planos, SIL de bajo grado, BAIN, y las lesiones sobrelevadas, que es la que nos interesan porque son las que están llenas de viriones, como los condilomas acuminados y los condilomas espiculados, y son los que pueden transmitir la papilomatosis laríngea al recién nacido. Aquí vemos diferentes ejemplos de embarazadas, en su mayoría adolescentes, con grandes lesiones condilomatosas o estos condilomas gigantes que en este tipo de casos son los condilomas que requieren resección quirúrgica. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden dar? Desgarros de partes blandas, la papilomatosis laríngea ya mencionada. Con respecto de la papilomatosis laríngea, no está claro hoy en día el rol de la cesárea profiláctica, porque se ha visto, gracias a los test de captura híbrida, también que con el restablecimiento de la inmunidad luego del parto, al año del parto, los test de HPV se negativizan. Y estas son las diferentes fuentes que son bastante actualizadas, correspondientes al año 2021. Hoy en día, la mayoría de los trabajos indican que hay que hacer cesárea, sí, pero mayormente como actúa como tumor previo o cuando el diagnóstico de los condilomas es tardío por los desgarros de partes blandas más que por papilomatosis laríngea. Y el tratamiento siempre se debe plantear en mujeres con lesiones condilomatosas exofíticas o sobrelevadas en cualquier localización del tracto genital. ¿Qué se puede usar? Electrocoagulación o electrofulguración. Lo que nosotros más usamos para los condilomas pequeños múltiples son las topicaciones con tricloroacético al 90%, que es un método muy efectivo. En la resección con bisturí frío se reserva para las grandes lesiones condilomatosas, como la que vimos en la diapositiva, y el LIP con electrodo de agujas es una lesión única pedicular. Están contraindicados absolutamente el podofilino, la podofilotoxina, los retinoides
y el interferón por el riesgo de malformaciones congénitas. Y en cuanto al imiquimod al 5%, si bien el ADMAT lo contraindica en nuestro país para embarazadas y niños menores de 12 años, últimamente hay trabajos donde se ven que son resultados muy prometedores que se hicieron en Italia y en China, donde se aplicó localmente imiquimod al 5% en embarazadas, pero el problema que tienen es que tienen un muy escaso número de pacientes. Por lo tanto, se necesitan más trabajos para demostrar su eficacia. Lo mismo sucede con la terapia fotodinámica con ácido 5-aminolibulínico, también tienen resultados muy prometedores, pero lamentablemente con muy escaso número de pacientes. Para terminar, les presento el algoritmo diagnóstico y terapéutico. Cuando tienen diagnóstico de HPV con infección subclínica, se controlan cada 3 meses durante el embarazo. Las lesiones planas tienen un alto porcentaje de regresión espontánea en el puerperio. No hay ninguna contraindicación para un parto normal. Si se deben hacer test, aspirar al recién nacido, laringe y tráquea, y se controla al 2º y 6º mes posparto. Y si hay regresión, se realiza seguimiento. Si la infección es clínica y las lesiones son aisladas, tratamiento destructivo local o cirugía, según cada caso en particular. Si son extensas, se realiza por lo general topicaciones o resección quirúrgica, y estas sí se controlan cada 2 meses. Si hay regresión, la mujer puede ir perfectamente a un parto normal y entra dentro de este algoritmo diagnóstico y terapéutico, pero si persisten o actúan como tumor previo, aquí sí se realiza la cesárea por los motivos dichos anteriormente, con el mismo protocolo de seguimiento para el recién nacido, y si las lesiones persisten, se las trata en el puerperio, al igual que se debe realizar una evaluación anogenital del HPV. Les agradezco mucho que me hayan escuchado.